Buenos días, muy buenos días hermanos, ¿no? Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra del Señor. Realmente es un tiempo en el cual Dios nos permite el venir aquí, el llegar aquí, el levantarnos desde la mañana y poder estar presentes aquí para escuchar su palabra. Solamente Él lo puede permitir. Él sabe a quién va a traer, quién está necesitado de su palabra para poder escuchar. Realmente solamente Él nos puede traer, porque si no estaríamos en otro lugar haciendo otras actividades. Pero cuando nuestro corazón realmente necesita esa palabra, la palabra que nos puede dar la luz para poder avanzar, la palabra que puede ser lumbrera en nuestro camino, Él realmente sabe quién es que necesita. Por eso también es que estamos aquí desde temprano y realmente también nos permite entonar los himnos, cantar sus alabanzas. Es algo realmente una bendición muy hermosa la cual Dios nos permite. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 492. Himno 492. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz es resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor.
allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. La mañana es hermosa, la mañana es preciosa, solamente porque Dios nos permite el poder apreciarla. Dios nos permite abrir nuestros ojos para contemplar su grandeza, para contemplar su gloria. Realmente es algo hermoso, ¿no? Los pajarillos cantan, nos despertamos y vemos, ¿no? Cómo Dios así nos permite para poder seguir adelante. Amén. Sí. Sí, realmente. Ayer, ¿no? Vino una familia a visitar a mi esposa, ¿no? Una amiga, y habían discutido en su casa, habían tenido un problema, y mi esposa, como siendo su amiga, vino, ¿no? Y yo decía, ¿qué podría decirle, no? ¿Qué podría hablar? ¿Cómo podríamos conversar? Siempre existe la situación y el problema, ¿no? Muchas veces escuchando las prédicas, así como habla pastor, recién Dios podía darme palabra, ¿no? Para alentar, para decir que realmente, aunque existan situaciones, aunque existan problemas, es que Dios en realidad es quien está entrenando nuestro corazón. Es Dios, es quien está puliendo nuestras vidas. Así, de esa manera podía compartirle, ¿no? Pero si no asistiera al culto o a la iglesia, ¿qué consejos les daría, no? Ah, no, tú tienes la razón, tu esposo es muy malvado, así. O al esposo, ¿no? Ah, no, tú tienes la razón, así. Dando la razón el uno al otro. Pero ¿cuánta razón más tiene Dios, no? ¿Cuánta verdad tiene? Así también podía hablar y decir, realmente Dios está trabajando en su vida. Si tienen una dificultad, un problema, es porque Dios realmente quiere avanzar en su camino, en su familia. Esa palabra me daba, ¿no? También el testimonio, así como con mi esposa pasamos situación y dificultad, pero Dios permite que solucionemos eso, escuchando la palabra más que todo, guiándonos por lo que el siervo dice, ¿no? Por eso es necesario el participar y asistir, ¿no? A los cultos para escuchar, para entender esa palabra. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 1. Himno número 1. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre al labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Solo Dios es santo, ¿no? Por eso también Cristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para conectarnos con Él, para realmente también de esa manera poder santificarnos, ¿no? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. De esa manera Él nos conecta nuevamente con el Padre y podemos decir que somos sus hijos. Si realmente pasando la situación o pasando la dificultad, solamente escuchando la palabra, oyendo, ¿no? La palabra puede trabajar en nuestra vida. También yo digo, ¿no? ¿Cuántas peleas, cuántas situaciones tendría con mi esposa, con mi familia, ¿no? Porque mi corazón a veces es muy difícil, es muy terco, soy muy celoso, tantos defectos que yo tengo en realidad. Pero Dios realmente me ha limpiado de esos problemas, de esas aflicciones, ¿no? Y pone en mí su palabra para poder escuchar atentamente, ¿no? Lo que mi esposa también pide o necesita. Dios me da todo en realidad para poder aprender, para poder escuchar. Por eso es necesario, ¿no? El escuchar la palabra del siervo. Porque de mí nada bueno sale, mas de Dios viene todo, el amor, la paciencia, la longanimidad, todo en realidad. Y yo debo de aprender eso, ¿no? Como su hijo.
Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 220. Himno 220. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Una alabanza muy hermosa, ¿no? El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Amén. Así dice la segunda estrofa, ¿no? Realmente nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra vida misma está en las manos de Dios. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Estaríamos tal vez con mucha situación o en diferentes cosas, ¿no? También yo, ¿no? Ese tiempo, no sé si han notado, pero estaba algo afónico, un mes, ¿no? Como un mes así. Me levantaba cada mañana al venir al culto y decía, ¿será que pueda cantar así? Todo ronco así. Pero realmente Dios me permite el estar aquí. También el trabajar, el ir, ¿no?, a la cárcel, nos permite de muchas cosas.
Y más escuchando, ¿no? Como dicen los hermanos, como decía, ¿no? Diaconisa en esos tiempos. No tengo tiempo para enfermarme, decía. Tengo que avanzar, porque Dios quiere trabajar en mi vida. Pastor también decía así, ¿no? Cuando la situación viene, ¿no? La dificultad, no tengo tiempo, estoy en las cosas del Señor, tengo que trabajar, tengo que predicar. La tristeza viene, el problema, toco a la puerta, ¿no? Quiero entrar en tu corazón. No tengo tiempo, tengo que hablar la palabra del Señor, tengo que cantar, tengo que alabar. Ya espera, ¿no? O la enfermedad, cualquier cosa viene, cualquier dificultad. Pero siempre y cuando tengamos la palabra del Señor, así Dios puede trabajar realmente. Y puede también, puede Él más que todo darnos la fuerza para poder avanzar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 214. Himno 214. Pon tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor
a la luz del glorioso Señor. Realmente, si nuestros ojos están en Cristo, Él peleará nuestras batallas. Él avanzará por nosotros. Nosotros solamente podemos dar el testimonio, ¿no? El testimonio que Él nos permite. Cada día estamos con una situación nueva, cada día estamos con una aflicción, pero realmente es Dios quien trabaja, Dios es quien hace su obra. Y aún así, ¿no? Aunque tengamos un buen día, también hay que dar gracias al Señor. Realmente todo tiempo es bueno para alabar al Señor, para dar gracias por su obra, porque Él realmente nos permite esa paz y vivir en su voluntad más que todo. Solo debemos tener el corazón agradecido hacia Él, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar tuvo un grande pesar, por dormidos Jesús les miró. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. La voluntad del Señor es pura,
es verdadera. Realmente Él se entregó por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, para hacernos justos, santos y perfectos, para volver al Padre y realmente ser hijos de Dios nuevamente. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias, hermanos, hasta aquí. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy domingo tenemos el culto central. Vamos a empezar con este culto. Vamos a invitar al diácono René Calle para que pueda hacer la oración por este culto. Buenos días, hermanos. Buen día. Oremos al Señor. Dios Padre, Señor, únicamente por su gracia y su grande misericordia estamos en este lugar, Señor, reunidos para alabar y glorificar y engrandecer su santo nombre, Señor. Como está escrito, nuestros ojos verán. Cuando usted se engrandezca, Señor, pasando los límites, nosotros veremos, Señor, su obra, su gloria, Señor. Este tiempo es el tiempo del desafío, el tiempo de ver a Dios, este es el tiempo de ver cómo se ha de manifestar en cada uno de nosotros, Señor.
Padre, en este tiempo, Señor, ya llegó la orden, Señor, de obtener la propiedad para su gloria y para su honra, Señor. Saliendo de nuestros límites, Señor, hemos de ver su grandeza, su poder y su manifestación en cada uno, Señor. Padre Dios, solo usted nos puede dar el corazón, la fuerza, el valor y la fe, Señor, para avanzar, para caminar juntos con la iglesia, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, para que por medio de su siervo, la iglesia, su palabra, Señor, podamos adquirir esa fuerza, ese corazón, Señor. Todas las cosas están dentro de su iglesia, Señor. Dios bendito, así también, Señor, usted ponga en el corazón de todos los que han participado en estos seminarios por células, Señor, y se aproxima este gran seminario bíblico con el pastor Andrés. Dios, así también, Señor, se manifieste grandemente, Señor, durante estos 3 días, 1, 2 y 3 de junio, Señor. Oramos para que su palabra se difunda, se multiplique y su nombre sea glorificado por medio de su palabra, Señor. Así encomendamos este culto, Padre, orando y dándole gracias en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Después de alabar al Señor, luego la oración, vamos a escuchar los testimonios, hermanos. ¿Algún hermano que quiera dar testimonio? Adelante, hermano. Sí, buen día, gracias. Sí, sí, Dios me permitió, este 25, ¿no? Partimos a la iglesia de Chile para participar participando en la cocina. Tenía curiosidad, ¿no? Mi corazón salía, ¿qué Dios tiene preparado? ¿Qué Dios quiere mostrarme? Así, con ese corazón estaba yendo, ¿no? Porque para la cocina dijeron, pero realmente no soy tan hábil para la cocina, ¿no? Sino que pensando que va a haber una encargada de la cocina, entonces por esa manera, ¿no? Llegando, gracias a Dios llegamos bien, y después en la preparación, ¿no? Era cada día era como entrenamiento, porque el primer día estábamos con la colchina, íbamos a preparar, ¿no? Kimchi para 300 personas. Entonces toda la tarde estábamos pica y pica y pica y pica y pica y pica, y no se acaba más el picado. No sé, ¿cuántos camiones estamos picando? Así estaba pensando, ¿no? Y al otro día al otro día era pescado, había que preparar, ¿no? Entonces trajeron montañas de pescado también y todas las escamas, ¿no? Hay que sacarle uno por uno las escamas. Entonces, pero son transparentes, no se ven. Pero ya, así como realmente como entrenamiento era el segundo día. El tercer día trajeron también carne, ¿no? Carne, lomazos de carne, y hay que sacarle todos los nervios. Entonces, todo exactamente hay que sacar, así. Y wow, todos esos días, cada día, ¿no? Ayer era con la colchina, hoy con el pescado, y al otro día con la carne, todos los nervios, bien limpio la carne tiene que ir. Ya sí está bien. Creo que Dios quiere llevarnos siempre a un lugar donde no podemos escapar. Así yo podía sentir y pensar, ¿no? Porque ¿verdad? Cuando aquí no nos gusta algo, ya no voy a ir y ya, se acaba, ¿no? Ya me cansé y ya, entonces ya no quiero. Así, ¿no? Es fácil para todo, para cualquiera es fácil decir eso. Pero estando ahí no puedes, no puedes, ¿no? Tienes que seguir. Realmente ha sido como, los primeros días para mí ha sido como un entrenamiento de que quieras o no tienes que hacer, quieras o no tienes que seguir, quieras o no, tienes que humillarte sí o sí,
así, los primeros días así. Después cuando ya empezó el evento, así nos trasladamos todo, ¿no? Increíblemente, como una iglesia muy grande, y Petri se llama, prestó el lugar y solamente gigante, también la cocina era grande, y todo era en calidad de préstamo. Solamente pidieron como una ofrenda de amor, así nada más, ¿no? Y también había la portera, que era una persona de tercera edad, ella sola se encargaba de la limpieza, de todo, de cuidar toda la iglesia, pero la iglesia era gigante, un templo grande, salones grandes, los lugares donde nos llevaron para dormir, camarotes de 3 pisos eran. ¿Quién va a dormir en el tercer piso? No, eso es demasiado, así. Y de los más jóvenes que suben arriba al tercer piso, así, ¿no? También viendo a ella, wow, ¿no? ¿Con qué corazón hará? Nosotros le mirábamos, ¿no? A ella, porque de todo se encargaba, de todo sabía dónde, aquí está el salón, todo manejaba ella, ¿no? Una persona de tercera edad. Se cayó también en pleno evento. Estábamos en la cocina porque siempre estaba pendiente, ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué necesitan algo? Siempre estaba pendiente, y entrando a la cocina, como había tanta agua, de grasa, todo había, entonces se cayó, ¿no? Se golpeó, pero gracias a Dios no le pasó nada tampoco. Sí, tengo un pequeño chichón, pero está bien, estoy bien, dice, estoy bien. Y seguía, ¿no? Incluso dijo, traigan su ropa, yo voy a lavar, decía. Tanto así, como otras hermanas como le dieron, ¿no? Así como todos los días lavaba la ropa en lavarropa, ¿no? Entonces, así mirándole. Y el pastor también de ese lugar estaba muy abierto para escuchar, ¿no? Para compartir junto con nosotros. Demasiado abierto realmente. Venía a la cocina, reía con nosotros. Nosotros, bueno, prácticamente estábamos casi todo en la cocina, ¿no? En las noches, si alcanzaba el tiempo, podíamos participar, ¿no? Llegábamos a escuchar. Y realmente para mí ha sido de demasiada bendición, demasiado Dios como me mostraba, ¿no? Como les digo, le contaba que primeramente a mi corazón, ¿no? Me humillaba, me bajaba mi corazón, me llevaba a un lugar donde no me puedo escapar, tienes que seguir. Bueno, seguía, y un día ya no podía también, ya era 12 de la noche, ay, no sé, ya no puedo, ya estoy muy cansada, ya quiero dormir, quería escapar ya, pero no hay dónde, tengo que volver nomás allí, tengo que seguir, ¿no? Así ha sido al principio, pero realmente después, ¿no? Compartiendo con las hermanas en la cocina, era todo risa y risa, ¿no? Todo era risa, matarse de risa de todo. Y realmente eso te hacía olvidar todo, ¿no? Estás ahí, todo. Y bueno, compartiendo así, porque estábamos de diferentes países, ¿no? Estábamos de Argentina, de Perú, Bolivia, así estábamos. Entonces, compartiendo, ¿no? Porque es diferente, en otro lado es diferente, otro lado es diferente, pero teníamos que integrarnos y teníamos que entendernos, ¿no? Teníamos que entendernos o coordinar, porque si no iba a haber accidentes también, ¿no? A ver, ¿cómo? A ver, tratando de entendernos, porque otro trabaja de otra manera, otro trabaja de otra manera, pero juntas como podíamos hacer, así muy coordinadamente yo veía, ¿no? Así las cosas, veía. Sí, realmente Dios trabajó para cada una de ellas, todas quedaron tan contentas, agradecidas, ¿no? Que ya nos hicimos un grupo personal, un grupo internacional, un grupo de WhatsApp. Ahí todos nos estamos reportando, ¿no? Ay, yo estoy ahora en el culto, estamos en seminario, estamos haciendo esto, yo estoy así, ay, yo me siento triste. Así, ¿no? Un grupo internacional. Ay, tenemos que volver a cocinar juntas, así estamos conversando, ¿no? Y
gracias a Dios en lo que nos permitía participar en las noches, ¿no? En los cultos. También escuchaba, pastor de Paraguay compartió en San Lucas 19 sobre las minas. Había entregado un dueño 10 minas a uno, a otro 5 minas y a otro 1 mina. Y en el versículo 21 dice, en el versículo 20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Dice que le había dado minas, ¿no? Le había dado minas, 10 minas, y al que tenía 10 minas ha producido, y al que tenía 5 minas también ha producido, pero el que tenía 1 mina no ha producido. ¿Por qué? Porque tenía miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué? Porque por el miedo, dice, ¿no? Ah, verdad, como en mi corazón, cierto. Muchas veces también, ¿no? Me he quedado o me he sentido limitada, ¿no? Por el miedo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese es lo que constantemente nos hace tropiezo, ¿no? Nos hace parar. Miedo, el miedo es $1 millón, Dios mío, ¿cómo vamos a pagar eso? Miedo a muchas cosas, ¿no? Miedo a avanzar, miedo a adelantar, ¿no? Entonces, pero lo que el siervo está constantemente compartiendo, que avancemos, ¿no? También Pastor Limichul decía, aunque estamos en la iglesia, hemos escuchado el evangelio, hemos recibido gran bendición, y la Biblia dice, no hay ninguna condenación ahí, pero qué raro, dice, muchos viven condenados, entran a la iglesia, ay, condenado por esto, por aquello, por el otro, aunque la Biblia dice, ninguna condenación hay. Entonces, ¿qué es mejor? A veces se cansa uno y luego se va a divertir afuera, ya, porque más divertido es estar afuera, por eso un cristiano puede dejar así, pero porque no estamos entendiendo bien, ¿no? La Biblia dice, ninguna condenación hay, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos creyendo? También así me hacía pensar también a mí, ¿no? Así, entonces hemos pasado un hermoso tiempo realmente, estando con los siervos también, porque juntamente con nosotras, las cocineras éramos como 22 personas, 25 personas éramos, y también las pastoras, ¿no? Estaban juntamente con nosotras trabajando y dirigiendo, ¿no? Sí, ha sido un hermoso tiempo para mí, sobre todo, yo me siento así. Sí, estoy muy agradecida, eso quería contar. Muchas gracias. Sí. Qué importante es el testimonio, porque a través del testimonio, los que escuchamos, nos alimentamos y vemos la obra del Señor. Esta mañana también tenemos tiempo todavía, 5 minutos. ¿Alguien más quiere dar testimonio? 5 minutos, por favor. Buenos días, hermanos. Agradecida también porque Dios me permitió estar en Chile y nos quedamos bastante tiempo, ¿no? Dios nos dio mucha gracia de poder ir allá a apoyar a las hermanas de Bolivia. Estábamos las hermanas de Bolivia y de Argentina nada más, ¿no? Muy bendecidas por estar en ese lugar. Yo me sentía, cuando escuché que había que ir a apoyar allá a la cocina, en el retiro de los ministros, ¿no? Un gran privilegio yo sentí en mi corazón. Pero aunque escuché, dije, qué hermoso, cuánto me gustaría ir a servir, ver a todos los siervos, ¿no? Que nosotros podemos ver en las redes sociales, a todos los siervos que uno puede elegir, ¿no? Pero verlos yo personalmente, saludarles, tenía ese corazón, pero pensando en todas las cosas que, las situaciones, sobre todo económica, yo decía, no puedo. Además, es mucho tiempo, creo que 2 semanas me va a tomar mínimo, y también yo recién estoy arrancando con mi emprendimiento personal, ¿no? En mi trabajo,
Y yo dije, no, voy a perder algunos pacientes que tengo que hacer seguimiento, ¿verdad? Pero pensando así, esa semana antes, la misionera me había invitado, ¿no? Usted debe ir, me dijo. No solamente piense en sentarse en su consultorio, sino deben también estar en la cocina. Yo casi en la cocina no participo, ¿no? Porque mi área es otra acá, pero no, aunque tenía ese deseo, pero no, veía muy imposible. Además, no, mi esposo recientemente estuve en Argentina, el año pasado también estuve en Argentina, no voy a poder ir. En mi ser y en mi mente eso era imposible. A medida que se acercaban los días y el día que partía el primer grupo de las hermanas, yo este día le comentaba a mi esposo, ¿no? Y le decía, misionera me había invitado para ir y justamente evangelista me dijo, ¿por qué no va usted? Es un gran privilegio que la misionera le invite, me decía, ¿no? ¿Cómo usted va a menospreciar eso? Y yo meditaba eso en mi corazón, de verdad. Pero ¿para qué yo iría, no? Si yo no tengo experiencia en la cocina también, y aunque sea lavar platos puedo ir, así pensaba, ¿no? Pero la verdad que viendo mi situación no, era imposible, pero al comentar a mi esposo, él solo me escuchaba, ¿no? No me decía nada. Y justo esos días, yo pues ya me habían cancelado, ¿no? Y estaba así, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me promociono? Ya no tengo nada que hacer ahora. ¿Qué hago para ir a promocionar mi consultorio? Y no sabía qué hacer, ¿no? Me sentía muy caída en mi corazón. Cuando, escuchando una palabra también, escuchando en el retiro de CLF de México, escuchaba un testimonio de un hermano, ¿no? Que decía que él, en un momento de su vida, antes de ese campamento, él se había sentido bien vacío, dice, ¿no? Se sentía con mucha dificultad, había problemas, sobre todo económicos. Y él meditando dice que iba ante pastor, ¿no? Y le decía, pastor, estoy así, tengo este problema, me siento así, ¿no? En su corazón cómo estaba, él podía testificar. Y el siervo le decía, usted está muy cómodo, ¿no? Está viviendo muy cómodamente en sí mismo, nada más por eso está sufriendo. Vamos al retiro, así dice que le llevó, ¿no? Le dijo, vamos, deje todo, vamos, pero dinero Dios le va a dar. Y así dice que él, ¿verdad? Dios me dará. Entonces él dice que justamente le llamaron para hacer esto y ya tuvo el dinero, ¿no? Y cuando fue allá a México se le presentaron muchas oportunidades, dice ahora donde él vive, puede ya tener incluso contactos, ¿no? En el exterior y así Dios le bendecía en gran manera, él veía eso, ¿no? El trabajo de Dios, como él dejando su preocupación, su forma de querer solucionar su problema y confiando en la gracia de Dios, también esperando, ¿no? En la promesa, él podía ir y así, eso me hacía reflexionar mucho y le comentaba a mi esposo, ¿no? Y le decía, así este testimonio escuché y mi esposo me vuelve a decir, ¿no? Yo no te entiendo, me dice, tú tanto estás escuchando, todo el tiempo vas a la iglesia, estás con tus prédicas, todas las mañanas yo estoy en la casa, ¿no? Haciendo las cosas del hogar y en las tardes me salía yo a mi oficina. Entonces me dice, tú tanto estás escuchando y ¿de qué sirve? Me dice, si tú tienes esa mentalidad tan poquitita, tan chiquitita, me dice, ¿no? Porque yo le decía, ¿y por qué dijiste que no? O sea, ¿por qué no vas? Me dice, ¿por qué pensaste que no puedes ir? Porque no tenemos dinero, le dije, ¿no? Si yo esto más invierto y me dice, ay, qué pobrecita eres, ¿no? Me dice, ¿cómo no vas a tener si Dios ya todo nunca nos hizo faltar, siempre nos dio? ¿Cómo tú hablas de cambio de mentalidad y no puedes aceptar este desafío? Me decía, ¿no? Tan chiquitito ves a Dios, así me decía. Y entonces yo no podía creer cómo él me estaba hablando, no podía creer, ¿no? Luego le miraba y él me hablaba como un siervo, ¿no? Y me decía, ¿cómo puedes vivir así? Si yo fuera tú, habría aceptado ese desafío, no hubiera pensado dos veces, porque te dijo la sierva, me dice, ¿no? Yo habría dicho ya. Entonces, ¿acaso eso no es Dios? Me dijo. Yo, ¿verdad? Pero es como 2 semanas, porque es hasta el 7 de mayo que creo que vamos a volver, le decía, ¿no? Y incluso esos días había muchas cosas, ¿no? También era el cumpleaños de mi hijo, también teníamos un compromiso con mis padrinos, ¿no? De boda, que nos habían invitado a un evento muy especial y de mucho tiempo, ¿no? Él con mucha ilusión nos estaba esperando. Había otras cosas familiares también, pero yo dejé todo, ¿no? Dije, Señor, esto no puedo creer, esto es de Dios, ¿no? Esto es tu obra. ¿Cómo le puedes dar el corazón a mi esposo, ese corazón tan hermoso, ¿no? Y
Y le decía, ¿y ahora qué hago de dinero? No te preocupes, solo consigue esto, yo te voy a dar lo demás, me decía, ¿no? Entonces yo no podía creer, de verdad, aunque no está trabajando él, pero es un hombre, no sé, ¿no? Dios le da sabiduría, él nunca dice no tengo, ¿no? Él siempre vive así, como si tuviese mucho en abundancia, ¿no? Dios le da mucha gracia también a él. Y yendo a Chile, pues yo podía ver, ¿no? No tenía no tuve ningún esfuerzo, de verdad, hermanos. Yo no me gusta la cocina, ¿no? Apenas hasta ahora yo para mi familia cocino a veces con peso, ¿no? Porque me aburre, me cansa. Pero allá yo podía ver, ¿no? Cómo Dios me daba ese corazón tan liviano. Haga eso, y lo más fuerte, ¿no? La hermana incluso encargada me había puesto para el servicio para servir nada más, ¿no? Repartirle todos los productos que iban a salir. Pero yo, no sé, de por sí me iba metiendo a lo más difícil, ¿no? Donde estaban las hermanas poderosas de Argentina, ¿no? Que cocinan en fogón, con semejante cocina que tienen allá. Y esas hermanas estaban a cargo de lo más duro, ¿no? Pero ahí yo estaba, de repente estaba ahí, ¿no? Aunque nadie me puso. Estaba ahí hasta el último momento. Dios nunca me hizo perder la fuerza, me levantaba con fuerza, aunque nos levantábamos temprano y luego nos acostábamos tarde. En ningún momento estuve rendida ni cansada, no, tenía nuevas fuerzas cada día, porque de verdad no era mi esfuerzo, para nada, era algo mío, ¿no? Que yo estaba allá. Era tan increíble el corazón que Dios me daba, experimenté de verdad la gracia de Dios. También escuchamos la palabra allá, ¿no? Justamente el pastor hablaba, este tiempo está hablando de la fe, ¿no? Porque nosotros no solamente podemos creer que, no tenemos fe, muchas veces decimos, no, ¿cómo no van a tener fe si así están acá, no? ¿Cómo? En todo está la fe, porque Dios está con nosotros y Cristo ya automáticamente tiene la fe para nosotros porque está en nosotros, ¿no? Entonces, por eso podíamos, hasta el último momento, 3 hermanas nos quedamos en la cocina, ¿no? Limpiando, haciendo, aunque un poquito de queja se me levantaba, ¿no? También mi corazón se levantaba, pero también me daba cuenta. No, yo no estuve acá por mí misma, ¿no? Sino que Dios me trajo acá. Y Dios también nos daba, ¿no? La gracia de que el pastor de Chile nos llevaba a su iglesia, nos llevaba a Viña del Mar, nos invitó a comer, teníamos todo, ¿no? Era tan hermoso y justamente el día domingo había elecciones, cosa que no podíamos salir ni el sábado, ¿no? Porque allá ya obviamente ya no hay transitabilidad, entonces nos quedamos allá y recién el lunes podíamos volver, ¿no? Para mí fue un tiempo demasiado hermoso porque experimenté la ayuda de Dios, la obra de Dios, cómo cambia el corazón, cómo da un corazón sin peso, un corazón alegre, un corazón que puede hacer lo imposible, ¿no? Hasta dar y utilizar a las personas, ¿no? Que menos esperamos para que Él haga su propósito. Por eso podía agradecer a Dios ahora también, pensando, ¿no? Cómo Dios va a trabajar, ya no quiero pensar, ¿no? Dios me va a dar todas las cosas así como hizo, como me llevó, como me sustentó allá, todo Dios va a hacer en mi vida, ¿no? Así quiero ver, también me llamaba un paciente desde España, ¿no? Una persona que había tenido el dato, un evangelista le había dado, ¿no? De una hermana. Bueno, ellos han escuchado el evangelio, pero no se conectan. Entonces su pareja estaba presentando síntomas de esquizofrenia. Ellos habían consultado a miles de médicos, ¿no? A terapeutas, habían gastado mucho dinero. Y me decía, ella ya no está buscando ya último a un hipnoterapeuta, ¿no? que dice que trabaja con espíritus malignos. Y su novio me decía, yo no quiero que ella vaya ahí, usted vaya, por favor. Me decía, usted háblele, convénzale. Pero cuando él me llamaba y me decía, no, ella no quiere, dice que necesita un especialista, alguien, porque ella ya pasó por muchos terapeutas. Pero ahora le mandaré un audio, le decía, ¿no? Y si ella escucha bien, entonces cuando yo le mandaba el audio, ella dice que lloraba, ¿no? Decía, ¿cómo no? Yo estaba pensando otras cosas y esta era la respuesta. Y así Dios me daba también, ¿no? Y después de venirnos con mucha dificultad a salir de Santiago, ¿no? El auto se malogró y todo en el camino. Aunque muy cansada, todo, ¿no? Muy difícil fue el viaje. Ahí también vimos, ¿no? Nuestros corazones. Pero saliendo de eso me iba a Cochabamba, ¿no? Y en Cochabamba iba a atender al día siguiente y recién estaba volviendo a La Paz. Pero con mucho agradecimiento y mucha alegría, cómo Dios puede trabajar y abrir las puertas, ¿no? Y utilizar al que menos uno piensa, ¿no? Por eso nosotros somos muy benditos en este camino, hermanos. Dios trabaja grandemente en sus hijos. Eso, muchas gracias.
Esta mañana también tenemos dos presentaciones. Una presentación desde el Grupo Canto de Esperanza. El integrante Abdías Villagómez va a hacer un solo de zampoña, con dos temas: el pastor solidario, la niña de tus ojos. Recibimos con un fuerte aplauso.
Qué hermoso, ¿no, hermanos? Cuando Dios nos da el talento, servirle a Él, glorificarle, es muy precioso. Tenemos una segunda presentación, el coro Nueva Alegría, con dos temas. El Señor es muy precioso, gloria del cielo mi alma llenó. Un fuerte abrazo, aplauso por favor. Disculpe.
Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Oh, qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llenó mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me llenó de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito el día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma.
Sí, hermanos, esta mañana espero que todos hayan dejado afuera sus problemas y puedan abrir sus corazones para poder escuchar la palabra del Señor. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim para que nos pueda compartir el Evangelio. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, ¿pasaron esta semana muy bien? 5 hermanos pasaron bien, ¿no? Otros no pasaron bien. ¿Ya todos pasaron bien esta semana? Sí, muchas gracias, ¿no? Esta mañana nuevamente, ¿no? Por la gracia de Dios estamos acá juntos. Entonces primero vamos a buscar Romanos, ¿no? Esta mañana vamos a buscar el libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 12, desde 1 hasta 13 vamos a leer. El libro de Romanos encontraron capítulo 12, desde 1 hasta 13, voy a leer, los hermanos también pueden leer, ¿no? Sí. Yo voy a leer fuerte, los hermanos adentro, si puede acompañar. Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, y prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que le quiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, suplidos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta el versículo ya 13 hemos leído, hermanos. Cada vez, ¿no? Domingo, ¿cómo podemos hablar, ¿no? A los hermanos? Porque los hermanos, si domingo viene para escuchar algo, ¿no? Escuchando algo, quiere cambiar, o también mejorar, o tal vez tiene situaciones, problemas en nuestra vida, quiere resolver, ¿no? Resolver por la fuerza de Dios, por la sabiduría de Dios. Entonces yo también pensando mucho, ¿verdad? ¿No? Aunque no me gusta pensar yo también. Pero los hermanos ahí vienen, quiere escuchar,
empuja, ¿verdad? No pensar. Esta semana, ¿no? Nosotros realizamos seminario bíblico por áreas. Ustedes también participaron su seminario por área. Aquí en La Paz tenemos 15 zonas, diferentes zonas. Muchos o pocos, 15 zonas. En el Alto, luego en la ciudad La Paz, total 15 zonas. En nuestra meta es 100 zonas, 100 zonas. 100 zonas también muy poco, era poco. Pero en esta semana realizamos seminario por área. Cada área, 6 zonas reunidas, ¿no? Por eso tenemos 6 áreas. No sé si puede entender, ya estoy explicando. Áreas más grandes. Dentro de una área tiene 3 zonas. Entonces, pequeñas zonas se reúne 3 zonas, una área. Por eso esta vez seminario por área realizamos. Entonces, gracias, ¿no? Dios, compartimos, ¿no? La palabra de Dios. Y después de compartir, muchas personas escucharon bien, tienen interés. Luego también ya conociendo las personas, escuchando la palabra de Dios, ya conoce a Jesucristo. También responde, somos salvos. Ustedes también varias veces escucharon el Evangelio, pues entiende, ¿verdad? ¿No? Compartiendo, muchas personas entendieron. También responden, sois salvos, salvos. ¿Qué quiere decir salvos? Entendí. Jesucristo cuando murió en la cruz, ahí limpió. Entonces yo también soy salvos. No tengo pecado, soy salvos. Cristianos, yo creo en Dios, en Jesucristo. Ustedes también, hasta ahí, ¿entienden, hermanos? ¿Entendieron esa parte? Terminando seminario, personalmente se acercan. Luego, escuchamos muy bien la prédica, ¿sí? Escuchamos muy bien. Luego ellos, abriendo sus corazones, preguntaban. Pero una duda es, si entendemos, Jesucristo salvó a nosotros cuando murió en la cruz, derramando su sangre, a través de su sangre, su muerte, limpió nuestros todos pecados. Esa parte ya entendemos, sabemos, somos salvos, cristianos. Pero cuando después de recibir la salvación comete pecados, ¿qué hacemos? Porque yo tengo, dice, ¿sí? En mi corazón tengo, primero, malo pensamiento, deseo, no sé qué deseo tiene. Si no especifica era qué deseo, pero tengo deseo. ¿Ustedes también tienen deseo? No tiene deseo. Entonces, ¿por qué come? Ya no tiene deseo. Entonces, alguien dice, no tengo mucho deseo, dice. ¿Sí? Entonces, ¿por qué trabaja? ¿Por qué ya desea tener casas? Ese hermanos, esta persona después de escuchar o expresaba, yo tengo malo pensamiento, pastor. También deseo surge. ¿Sí? Entonces, de vez en cuando estoy bien, pero cuando ese malo pensamiento me provoca, ¿sí? me hace odiar, me da, ¿sí? También rencor. Además, ese deseo me agarra, luego yo cometo pecados. Entonces yo entiendo, soy salvo, Jesús murió por mí, pero tengo mucho deseo. Diariamente yo peleo ese malos pensamientos. De vez en cuando yo pensé, ¿no? Yo rechaza, ¿no? Algún pensamiento malos. Pero no todos los días, ¿no? De vez en cuando, malo pensamiento me agarra, me vence. Malo pensamiento me vence, ¿qué hace entonces? Ese malo pensamiento me guía. Habla mal, miente, también odia, murmura, ¿sí? Ahí hace. Luego también ese deseo de mi carne me jala. Una vez muy fuerte me agarra ese deseo de la carne, hace cometer
el pecado, malas cosas. Después de hacer malas cosas, sufre. Después de ya hacer malas cosas, usted cuando pelea con su matrimonio, ¿cómo se siente? Sufre, triste. En caso de yo también no peleamos con mi esposa, ¿no? En el principio peleamos mucho, como gato y perro peleamos, cada rato peleamos. Pero pasando el tiempo ahora ya no peleamos, casi no peleamos. Pero ya cuando pelea, luego habla, aunque no queremos hablar, sale, de acá sale, ¿no? Muy mala, cartel feo, ¿por qué yo encontré a usted? Así no debería salir, ¿verdad? No, pero sale era por enojo. Y pelea, después sufre, luego me condena, ¿por qué yo hablé eso? Luego sufre. Igual es, cuando nuestro deseo agarra, luego hace, luego va a sufrir, se queda estos. ¿Ustedes también eso experimentaron? ¿Experimentaron? Entonces después de haber esas cosas, luego yo escucho la palabra. La palabra escuchando, soy salvo, soy cristiano. Ya, leyendo la Biblia, Jesucristo ya salvó, limpió, eso entendemos, ¿cierto? ¿No? ¿O quién no entiende esa parte? Desde niño todo sabe, niño también, aunque su boca chiquitito habla muy bien. Jesucristo mi Salvador, Jesús murió en la cruz. Cuando Jesucristo murió, limpió mis pecados todos, soy salvo, soy cristiano. Niño también, aunque boca chiquitito, muy cariñoso, habla muy bien, pronuncia muy bien. Entendemos, pero después de recibir la salvación, ¿entender? Viviendo, si por lo que sucede en nuestras vidas, porque surge pensamientos malos, deseos, entonces ahí ellos se confunden, por eso se acercaban, preguntaban, pastor, entendemos todo lo que predica la palabra de Dios, pero yo en mi vida, ¿qué vida lleva, hermanos? ¿Qué vida llega? Malo pensamiento me agarra, yo hago. Luego deseos viene, yo acepto ese deseo, yo hago malas cosas, ¿no? No debe hacer, comete pecados, luego miente, roba, luego murmura, ¿sí? A otras personas. Si después de hacer estas cosas, sufrirá, nosotros sufriendo, sigue haciendo. Luego escuchando la palabra dice, somos salvos, no tenemos pecado. Eso se tranca, ese se confunde. Entonces los cristianos así viven, mintiendo, robando, aunque habla Jesucristo, pero mintiendo, robando, peleando, cometiendo pecado, así vive, hermanos, son cristianos. Alguno también dice, compartiendo el evangelio, algunas personas, no todos, somos cristianos. ¿Sabe? Cristiano más peor, dice. Los cristianos más peor. Por eso yo no quiero creer en Dios. Porque ya los cristianos dicen que son cristianos, creen en Dios. Dios es nuestro dueño, pero su vida mirando no es cristiano, diferente. Por eso algunas personas cuando ya, si los cristianos vienen, abren la Biblia, quiere hablar, quiere evangelizar, ¿qué dice? A usted cristiano, yo no. Cristiano más peor. Cristianos ladrones. Cristianos hipócritas. ¿Sí? Habla bonito, pero su vida es diferente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿quiere que yo sea este tipo de cristiano? No, mejor. Mejor yo voy a ser laico. No quiero creer nada. ¿Han escuchado? De vez en cuando, ¿verdad? ¿No? Sí. Pues esta vez ahí, varios, después de terminar, se acercaron, me preguntaban. Entonces, pastor, hermanos, señores, ¿no? Aunque ustedes escucharon la palabra de Dios, pero no han entendido bien. ¿Qué no hizo bien? ¿Qué hizo bien?
no entendieron bien, no entendieron. Esa parte se pueden entender bien, hermanos. Muchas veces escuchamos la palabra, luego nosotros mismos pensamos, yo sé, luego, ya entendí. Cuando ustedes comen, cuando tenía hambre, comiendo arroz, comida, esa comida ya entra al cuerpo, ¿sí? Alimentándose bien, mi cuerpo antes de comer, después de comer, igual o diferente. Diferente. Antes de comer, no hay fuerza, no hay ganas de hacer, no quiero pensar. Pero ya cuando ya comiendo, ya esa alimentación entra en mi cuerpo. Entonces mi cuerpo alimentándose bien, ya va a tener fuerza, ¿sí? Luego energía. Entonces, quiero hacer, ya diferente. Entonces ustedes llegando a la iglesia o escuchando la palabra de Dios, varias veces escuchando, ya entendí, yo sé, ¿qué quiere decir? Ya alimentaron, dijeron, alimentaron. Como digo, que antes de comer, después de comer, muy diferente. ¿Entendieron? ¿Qué vida puede llevar? Antes de venir, preocupaciones, se ve situaciones y problemas, ¿verdad? ¿No? Tal vez, no tengo económicamente, tengo deuda. Me siento solo, nadie me apoya. Ya luego esas situaciones yo no puedo solucionar, ¿sí? Ahí con ese corazón tal vez esta mañana ya llegan, por ejemplo, no llegan. Entonces, escuchando la palabra de Dios, sabemos, la palabra de Dios es poderoso, tiene poder, tiene sabiduría, como comida alimentaciones. 1 hora, 2 horas escuchando, alimentándose bien, ya absorbiendo, comiendo, alimentándose bien, ya mi corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, mi corazón, ¿cómo se hará? Llegaron, ¿cómo llegaron? Con miedo, preocupaciones. ¿Se ve la situación? ¿Cómo se ve? Grande se ve. ¿Cómo me va? Aplastar, ¿no? Aplastar, ¿no? Si hay esa situación grande. Pero después, escuchando la palabra de cuando salga, ¿cómo debe ser? Cuando llegó a la iglesia, así llegó bien enojado, bravo. Algo quiere hacer, bravo. 1 hora escuchando, 2 horas escuchando, ¿cómo debe salir? Sigue bravo, así va a salir. Diferente será, ¿cierto? Sí, la palabra trabaja en mi vida, cambia, da fuerza, esperanza. Sí, así tal vez llegó, tal vez será así. ¿No? Cuando ya llegó acá, si bien cerrado la boca, no quiere hablar, si saluda, no quiere hablar nada quiere hablar. Pero escuchando la palabra a través de oído, toca, entra hasta nuestro corazón. Esa palabra va a trabajar, alimenta, entra. Entonces cuando sale, automáticamente, ¿qué va a hacer? La boca va a abrir, luego ya comienza a hablar. No es igual. Entonces ese pastor, esa persona después de escuchar preguntaba, entiendo, Jesucristo murió, soy salvo, cristiano. Desde niño yo aprendí la Biblia. Desde niño yo serví a la iglesia. Pero esa parte no entiendo. Después es ser salvo como cristianos, hermanos de la iglesia. Pero si viene malo pensamiento, si sigo teniendo deseo, ¿eso qué es? ¿Qué voy a hacer? Soy cristiano, sé, pero viene ese pensamiento malos. No puedo vencer. Preguntaba. ¿Ustedes también escucharon esa pregunta? ¿Escucharon? Luego usted mismo también, soy cristiano. Yo ya recibí la salvación. Entendí exactamente, soy salvo. Jesucristo me salvó. Pero también
mirando mi persona, en mi corazón surge, ¿qué surge? Malos pensamientos, no conviene. Luego deseo. Entonces, cuando así me agarra, me arrastra, yo también hago. ¿Qué hago? Miento, robo, ¿sí? Peleo, odio, murmura, incredulidades, hasta comete el pecado. Después de hacer esto, luego para hablar, soy cristiano, soy salvo, soy limpio, cristianos. Es difícil era hablar a otra persona. Satanás engaña, ¿qué engaña? Tú también mintiendo, ¿cómo soy justo? Ahí puede decir. Tú también viviendo de esa manera, tú así como puedes predicar el evangelio, esta persona, si se entera tu vida, ¿qué hablaría? ¿Escucha o no escucha este pensamiento? Surge. Pues esos pastores se acercaron y preguntaban, ¿cómo hacemos? Si ese pensamiento surge, ¿qué hago yo? Luego si comete pecado, ¿qué hago yo? Y preguntaban. En ese caso, ¿cómo va a responder, hermano, ustedes? No se preocupa, cristiano así vive nomás, sí, está bien, eso es normal, porque yo también así estoy viviendo, está bien, así va a responder, hermanos. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿no? Aquí vamos a ver Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ya apóstol Pablo era Pablo, ¿no? Sí, dice era hermanos, ¿sí? Los hermanos que están en Roma. Y rogando era Pablo, apóstol Pablo roga ¿a quién? Hermanos. Hermano quiere decir que entendieron la salvación. ¿Cómo hablamos? Los gentiles, los hermanos, antes de entender la salvación, ellos seguían. ¿Qué seguían? Mi deseo, que surge, porque esa carne desea, eso cumple, hace, será feliz, será muy divertido este mundo. Por eso siguieron deseo de la carne era. ¿Qué sigue? Comer bien, vivir bien, disfrutar bien. Por ese deseo sigue. ¿Por qué? Engañaban. Porque satisfaciendo ese deseo será. ¿Qué será, hermanos? ¿Qué será? Lo que usted ahora siguiendo ese deseo carne, ¿qué será? Cuando logrando, ¿cómo será? Ya no desea, parece que no desea nada a ustedes, ¿sí? Parece que no tiene fuerza, ojos así. Ya desea, cumple el deseo de la carne. ¿Cómo será, hermano? ¿Cómo se sentirá ustedes? ¿A mal? Ya usted está viviendo ahora. ¿Por qué está viviendo? Porque esa carne exige. ¿Qué exija? Estudia bien. Estudiando bien será mejor alumna. Mejor alumna siendo la gente, ¡wow! Mejor alumno después va a entrar, ¿sí? Mejor empresa. Entra mejor empresa, va a ganar. ¿Qué va a ganar? Mejor dinero, ¿no? Más sueldos. Ya sigue ese deseo, ¿no? Siguiendo, ya logra. ¿Cómo se sentirá si logra? Entonces, han sido mejor alumno. Luego entró, mejor empresa. Luego entró, ganó. ¿Cuánto gana? Mejor sueldo. ¿Será feliz?
Creo que no han sido nadie, ¿verdad? No era mejor alumno, tampoco entró en una empresa. ¿Cómo será? ¿Están felices? Pregunte, hermanos. Aquí pregunte. Usted ahí logró, pero verdaderamente usted feliz. Feliz. Una vez en Corea, un hermano era un hermano. Él estudiaba medicina de área de ojos. Muy difícil esa palabra. Perdón. Oftalmología. Eso. Perdón. Eso. Estudiante. Se graduó. ¿Sí? Se graduó. Entonces él también mirando ese área, ese especialista mejor. Por eso él decidió, estudió, se graduó. Entonces él ahora trabaja en el hospital. Entonces desde madrugada todo el día trabajando, él recibe sueldo. Pero mirando dueño de ese hospital, más gana. Desea. ¿Qué desea? Ese dueño solo contrata, dando sueldo, pero él 10 veces más gana que yo. Sí, pero yo desde madrugada todo el día trabaja. Entonces él también quería ganar más. Para ganar más dinero, quería tener su propia clínica. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? Entonces él también así pensaba. Pero él no tiene todavía mucha experiencia. Entonces consultando Pastor Ospa, mejor primero tenga experiencia, tener buena técnica, ¿no? Técnica. Entonces la gente va a conocer, más va a venir, ese médico, cirugía hace bien, cura bien. Entonces ahí escuchando van a venir mejor, por eso mejor más experimenta. Unos tiempos trabajaron en el hospital, aprendieron bien ese hermano. Luego un día habló, pastor, yo también quiero tener mi propia clínica. Pastor preguntó, ¿por qué quiere tener propia clínica? ¿Por qué quiere tener? Porque vio, dueño de clínica, su dueño vio. Yo desde madrugada trabaja, me da sueldo un poco, pero dueño ¿cuánto? 10 veces más gana lleva. ¿Sí? Entonces él eso vio. Por eso, pastor, yo también teniendo mi propia clínica, yo voy a ganar más dinero. Ganando más dinero, viajando, disfrutando, yo puedo vivir más bien. Luego ese hermano contaba. ¿Qué contaba? Sobre ese dueño de su clínica, jefe era. Sí. Un día, su jefe, dueño de clínica, ese hermano trabajaba desde madrugada. Ese jefe dueño, cada noche termina trabajo de clínica, un chute lleva, así como Papá Noel. Luego sube, porque ese clínica, edificio es su edificio, ahí vive su casa. Termina todo trabajo, en la noche ese hermano hasta noche trabaja. Ese dueño no es Papá Noel, pero un chute así, ahí cargando sube a su casa. Un día preguntó, dueño, ¿qué es ese chute? ¿Quieres saber? Sí, dueño, ¿qué es? Es plata. Todo el día lleva efectivo. Imagínense. Entonces ese hermano, escuchando, viendo, él también quería. ¿Qué quería? Yo también. Todo el día voy a llevar Papá Noel, ¿cierto? Luego llevando a su cuarto, ¿qué hará? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso va a contar toda la noche. No va a dormir. Divertido. Imagínense eso. Ese hermano deseaba mucho tener propia clínica. Aguantó, sufrió, ahorró dinero. Entonces, mientras preparando él también tener. Pero un día, ese jefe habló con ese hablo. Ese preguntó, yo sé que tú quieres tener propia clínica. Sí, señor. Pero, sí, puede ganar. Pero ese jefe dijo, no vive como yo, dice. Ese jefe habló, ese hermano, que dijo,
no vive como yo. Aunque yo gano bien, pero mi vida sufre, es triste, es triste. ¿Por qué triste, Señor? No quería decir, ese personal. Todos los días yo gano muy bien, yo llevo dinero, plata, ¿verdad? ¿No? Pero mi esposa ese dinero usa con otro hombre. Este otro hombre. Contaba su jefe. Puede ganar, pero no vive como yo, dice. No vive como yo. Sufre. Ese hermano, escuchando, verdad, ¿no? Él deseaba, toda la vida eso quería, tener propia clínica, ¿verdad, no? Pero un señor ya está logrado, viviendo, ¿cómo se siente? Gana una parte, gana bien. Pero su vida es feliz. No es feliz, era. Claro, no todos son iguales, pero en ese caso este señor sí tenía esa situación. Pues ese jefe recomendaba, no vive como yo. No vive, no es feliz, era, no es feliz. Aquí está, mañana, ¿no? Romanos hemos leído, ¿no? Versículo 1 era. ¿Qué estaba hablando? ¿Por qué eso hablamos? ¿Recuerda? Pablo, ¿cierto? Romanos, ¿sí? Ahí. Y por eso siguiendo. Los hermanos, antes de entender el evangelio, seguía su deseo de la carne, viviendo. Si logrando ese deseo de la carne, será feliz. La gente vivía. Esta vez en Piacha compartimos. Jesús pasó un lugar, Sicar era Sicar. Una mujer samaritana. Ahí encontró. Mientras hablando esa mujer samaritana, Jesús llamó. ¿Tiene esposo? Sí, tráeme tu esposo. Entonces esa mujer samaritana respondió. ¿Qué respondió? No tengo marido, era. Tú respondió muy bien, dijo Jesús. Tú tenías 5 maridos. ¿Sí? ¿Cuántos maridos? Tenía 5 maridos. Actualmente con 6º marido viviendo, pero tampoco satisface. Por eso ella no tengo marido. Si hubiera tenido un marido, está viviendo feliz con ese marido, ella respondería, trae tu marido. ¿Qué respondería? Sí, yo tengo mi marido, Pastor Andrés, guapo, genial, estamos felices. Aquí está Jesús, hablaría. Pero en el corazón de esa mujer samaritana, aunque 5 maridos han experimentado, han pasado, pero ahora 6º marido está viviendo, tampoco está feliz. En su corazón no hay marido, porque no satisface, no satisface. Jesús dijo, respondió muy bien. Tú tenías 5 maridos, pero ahora actualmente con 6º marido viviendo, no es feliz. Esa mujer, ¿sí? Desde primero, segundo, tercero era. Aparentemente marido, pero nosotros también igual, hermanos. Alguien puede ser primer marido, ¿qué es? Profesionalidad, sigue, profesionalidad. Yo estudiando bien, saco mi título, licenciatura, maestría, doctorado, eso me va a satisfacer. Ahí encontraron. Pero finalmente viviendo juntos, ¿eso satisface? No era. Segundo marido era ganando mucho dinero, ese dinero me va a satisfacer. Toda la vida hecha, se casa, vive juntos. Pero segundo marido tampoco satisface. En esa manera, esa mujer samaritana, ¿cuántos maridos tenía? Actualmente 6º marido. 6º marido tampoco satisface. Igualito hoy en día. Muchas personas siguen. Eso logrando, me va a satisfacer. Después se aburre. No es todo. Entonces, segundo marido, tercero, cuarto, quinto, toda la vida. Ese sigue. Luego Jesucristo pregunta, ¿tiene marido? ¿Tiene marido? No, Señor. ¿Está feliz? Está feliz. Siguiendo deseo. Nuestra manera siguiendo. Están felices. ¿Están contentos? ¿Qué responderán? Esa mujer samaritana, no, Señor,
no tengo ningún marido. Ningún marido me satisface. No tengo felicidad. Responder. Marido verdadero, ¿quién es? Jesús era. Esa mujer cuando encontró a Jesús, recién se terminó era esa sed, ese sed. A través de Cristo limpió todos los pecados, vergüenza ella tenía, vergüenzas, maldades, pecados, todo ya limpió. Después de limpiar, Cristo siendo marido acompaña. Luego Jesús, ¿qué hace? Cuando necesidad de esposa, ¿qué hace? Jesús soluciona, guiando, solucionando. Jesús ha sido marido verdadero de esa mujer samaritana, ¿no? Ya los hermanos, ustedes también, ¿cuántos maridos? Perdón, poco raro esa pregunta, ¿no? Esa pregunta poco raro, pero por favor entienda muy bien, ¿sí? No estoy hablando ustedes, ¿cómo así? 1, 2, 3 varones, no estoy hablando. No malentiende, por favor. ¿Cuántos maridos está? Sigue está buscando otro marido, como plata o ¿sí? honores, eso todo. Pero nadie puede satisfacer, nadie puede dar la felicidad en nuestro corazón. Aquí Romanos, por eso dice Pablo, rogamos, dice rogamos. Rogar, esa palabra rogar, ruego, dice ruego, ¿qué es? Por favor, por favor. Por favor, ¿sí? Hermanos, luego, ¿qué está rogando? Vamos a ver. Os ruego por las misericordias de Dios, que, ya que está rogando, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis, hermanos, por favor, ¿sí? Hermanos, ustedes son hermanos, recibieron la salvación, antes seguían su deseo, su manera, pero sabía que esa mujer samaritana no podía satisfacer, ¿sí? Tenía sed, tenía sufrimiento, ¿sí? Pero ahí encontramos nuestro marido verdadero, es Cristo, verdaderamente amó a nosotros, hasta su vida dando en la cruz, muriéndose, nos ha dado ese amor, nos ha dado esta vida, nueva vida, la salvación. Amén, hermanos. Ya, hermanos, entonces rogamos, ya ustedes ya conocen, encontraron, es Cristo murió, salvó, ya ahora, después de recibir la salvación, rogamos, hermanos, no viva antes, luego ahora, rogamos, ¿qué rogamos? Que presentéis tu cuerpo, tu cuerpo, ya presente, ¿qué presente? Mi cuerpo, ese cuerpo, presente, ¿a quién? A Dios, a Dios. ¿Pueden entender, hermanos? Ya aquí vamos a decir, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo era. Rogando ahora esta mañana, apóstol Pablo era. Ustedes entendieron la salvación. Ustedes ya recibieron la salvación justo era. Jesús salvó. Ustedes cristianos, por favor, ruego, por favor, presente era tu cuerpo. ¿Cómo presenté su cuerpo? Sacrificio vivo era, vivo. Antiguamente, ¿sí? Sacrificando era a Dios una ofrenda. El libro del Levítico sale. Cuando una persona comete pecado, trae una ofrenda, luego ofrenda, sacrifica ante Dios. Entonces Dios acepta era esa ofrenda. No cualquier ofrenda acepta era. Sí o sí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tipo de ofrenda debe ser? ¿Qué tipo de ofrenda? Sin defecto era, sin mancha. Pues uno que comete pecado trae ante sacerdote, ante tabernáculo trae. Sacerdote agarra, luego chequea era, tiene mancha, defecto o no. Ya cuando no hay defecto, ¿qué hace ese sacerdote? Con cuchillo. Aquí cuello, ¿verdad? ¿No? Degolla. Luego, ¿qué hace? Recibiendo la sangre. Después,
Aquí en la calle creo que Camino Piazza vende, ¿no? Cruz cerdo, ¿no? Ese. ¿Cómo es? ¿Crees? Ah, chancho a la cruz. Así cruz. Igualito, Tegolia. Sí, cruz, cruz. Luego pela. Ese piel de ofrenda, pelando, todo, de esa cabeza, todo pela. Luego adentro, ¿qué hay? Las cruzuras de intestino, era, ¿verdad? Riñones, intestinos, todo saca, ¿verdad? ¿No? Después sacar, ¿qué hace? En el altar de holocausto, quema. Ese sacrificio ante Dios era. Quemando, ¿Dios qué hace? Dios huele en el cielo, ¿no? Quemando ese olor, subiendo. En su casa, cocina, huele los hijos, ¿no? Mamá, tengo hambre. ¿Cómo sabía que está cocinando? Huele era. Igual, quemando, oliendo. Dios en el cielo huele era. ¿Qué olor? Dios dice, olor feo, ¿eh? Olor grato. Físicamente tal vez ese olor no agrada, pero ese olor, ¿qué quiere decir? Que una persona cometió pecado a través de esa ofrenda, ya está limpio. Ya está limpio. Esta persona ya no tiene pecado. Esta persona puede unirse conmigo, puede estar conmigo, luego yo puedo bendecir, yo puedo guiar, yo puedo resolver su problema. Todos, porque Dios se siente muy feliz. O sea, antiguamente, sacrificio, ¿qué quiere decir? Degollar. ¿Cómo degollar? Un cuchillo. Luego, cruz, ¿no? Para pelar. ¿Cómo puedes sacar ese piel de una ofrenda? ¿Sí? Sacar. Pelando. Después, las grosuras de intestinos, riñones, todos, ¿qué hace? Saca, todo saca. Luego, ¿qué hace? Después, todo quema era en el altar del holocausto. Esa mañana Pablo está rogando a los hermanos. Hermanos, ustedes también esta mañana entendieron la salvación. Ustedes reciben ese amor del Señor Cristo que murió por nosotros. Entonces, hermanos, dice, hermanos, rogamos que presente tu cuerpo sacrificio. ¿Está bien? ¿Sacrificio qué quiere decir? ¿Qué quiere sacrificio? Ya, explicaremos, hermano Henry, ya, adelante, ¿no? Pueden salir, adelante. Ya. Mejor acá, ¿no? Acá. Antiguamente sacrificio, ¿cómo es? Sí, sin mancha. No hay perfecto, ¿cierto? Después, ¿qué hace el sacerdote? Después sacerdote con cuchillo aquí degollar, que sangra, ¿verdad? ¿No? Porque la vida ahí en la sangre degolla, toda la sangre chorea, derrama, recibe y muere, ¿verdad? ¿No? Porque en la sangre hay la vida, en la Biblia dice. Degolla, toda la sangre recibe y muere. Después pelar. ¿Qué pelar? Perdón, ¿no? Ya hay que. Ese es su piel, parece, ¿no? O sea, sacar. Pelar. ¿Sí? Pelar. No voy a robar, ¿sí? No sé. Pelar. Después, aquí todo corta. Saca. Intestinos, todo saca. Después, en el altar quema. Dios huele luego agrada. Porque un hombre, un hermano, su pecado a través de ofrenda
ya limpió ese pecado. Entonces ese hombre, hermano, se une con Dios, se une. ¿Qué hace, hermanos? Se une. Uniendo con Dios, Dios todo resuelve, Dios todo ayuda. Es muy importante. Por eso Dios también agrada. Como imagínense, la madre ama todo el corazón a su bebé, ¿verdad? ¿No? Pero está separado. Bebé llora, la mamá también llora. La mamá desea, ¿qué desea? Estar y dar, ¿qué dar? Todo quiere dar. Dios también quiere estar juntos, quiere dar todo. Pero el problema es, por la oscuridad, ese pecado, han hecho divisiones. Pecadores llora, condenando, sufre, llora. Dios también llora, Dios llora. Que quiere dar, pero no se puede por el pecado. Por eso una ofrenda, degolla, sacrifica, luego limpia ese pecado. Dios, ¿cómo se sentirá? Un pecador también se siente feliz. Ya por ofrenda soy libre, no tengo pecado. Pero ¿quién más se siente feliz? Dios será Dios. Dios tanto quiere unirse para dar. Todas las cosas quiere dar. Por eso Dios oliendo estaba feliz, era olor y grato. Ese sacrificio antiguo. ¿Sacrificio qué es, hermanos? Antiguo. Ahora Romanos es romano, diferente. ¿Sí? Libro de Romanos capítulo 12:1. Pablo dice, hermanos, son salvos. ¿Entendieron? La salvación. Rogamos hoy día, presente tu cuerpo, sacrificio. Amén. Amén. Entonces, ¿ya está listo degollar, ser degollado? Ese sacrificio es degollar. Luego, ¿qué debe hacer? Pelar. Después, sacar todo. Ese se llama sacrificio. Pablo, ¿qué está pidiendo esta mañana a ustedes? Por favor, dice, por favor, rogamos, presente tus cuerpos, sacrificio ante Dios, para que Dios acepte. Amén. Amén. Cuchillo trae, hermano, cuchillo. Dice que amén. Cuchillo trae. Pero aquí sacrificio, así está escrito en su Biblia, ¿no? Pero atrás otra palabra, sacrificio vivo vivo. Sacrificio vivo no tiene que morir, debe ser vivo vivo. Antiguamente sacrificio debe ser muerto, quemado. Pero ahora Romanos está pidiendo, por favor, presente tu cuerpo sacrificio, no muerto, vivo, no debe morir, vivo, no tiene que degollar. Amén, hermanos. Así vivo otra vez. Ya. Puede poner, ¿sí? Puede poner. Sí, ahora Romanos explica, Pablo, ¿no? Sí, ustedes presente, hermano Henry, ¿no? Usted recibió la salvación. Sí, pastor. ¿Cuándo recibió la salvación? Hace 10 años. 10 años, ¿no? Sí, dinosaurio. Sí, broma es. Yo más dinosaurio. Sí, yo más dinosaurio. Entonces, hace 10 años atrás recibió la salvación. ¿Entendió la salvación? Sí, pastor. ¿Cómo entendió la salvación? Jesucristo ha muerto por mis pecados y me ha hecho justo, santo y perfecto. Entonces usted no hay pecado. Ya no hay pecado. Usted no tiene, ¿ni un pecado tiene así? No, porque Jesucristo se llevó mis pecados. Él me quitó los pecados. ¿Ya entendió la salvación, hermanos? ¿Ya tiene pecado o no tiene pecado? ¿Usted no cometió pecado? Todos los días cometemos pecado, pero en realidad Cristo se ha llevado todos nuestros pecados. Ya mucha gente malentiende. No tengo pecado, ¿qué quiere decir? De una vez mentí,
Ni una vez cometí pecado. Así no, ese no. ¿Cómo no tenemos pecado? Tenemos pecado, tenemos. Somos malvados. Según la Biblia, somos malvados. Cometimos pecados bastantes. Si éramos dignos de entrar al infierno, hermano Henry, yo, nosotros. Pero por la gracia del Señor Cristo que murió en la cruz, somos salvos, era salvo. Solamente nosotros por la fe, ¿sí? Por la fe creemos. Jesucristo murió por mí malos. Jesucristo cargó nuestros pecados, ya limpió. Eso no entendió, ¿verdad, hermano? Sí, pastor. Por eso ahora usted no tiene pecado o tiene pecado. No tengo pecado. Ya no tiene pecado. ¿Sí? Ahí está testificando. ¿Entendieron, hermanos? Han sido ya hermanos. Hermano era. ¿Sí? Hermanos. Salvos. Cristianos. Luego iguales. Los hermanos que están en Roma. Así ellos se entendieron. Recibieron la salvación. Anteriormente ellos sus vidas sucias, pecaminosas era. Vivía según su deseo. Pero ahora después de entender, ya Pablo que pide, está hablando, ¿qué está pidiendo? Rogamos, hermano Henry, ¿sí? Tu cuerpo presente ante Dios. ¿En qué manera? Sacrificio vivo era. Sacrificio vivo, que no debe degollar, debe presentar vivo, vivo. Cuando muere, ¿sirve o no sirve? Ya no sirve. El sacrificio vivo era, vivo presenta. Amén. Amén. Ya preséntalo, sacrificio vivo. Ya, ¿cómo presenta sacrificio vivo? Igual era, antiguamente, sacrificio ¿qué era? Degollar. Después, ¿qué hace? Usted saque poco difícil, yo sé. Sí, ok, gracias. Ya pelar era pelar, ¿cierto? Así pelando, puede agarrar, ¿sí? Levítico capítulo 7, ya vamos a ver, Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7. El versículo 8. Ya todos juntos vamos a leer, hermanos. Levítico capítulo 7, 8. ¿Ya encontraron? Aquí está proyectando. Ya, con gran voz juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto será para él, era él. Ya sacrificio vivo, ¿qué es? No degollar. ¿Sí? Pablo está pidiendo, rogando, hermanos, ¿ustedes han entendido la salvación? Por favor, presente su cuerpo, sacrificio vivo, no degollar. ¿Es verdad, no? Sí, antiguamente degolló, luego peló, ¿sí? Pelando su piel. ¿Ese piel quién lleva? Sacerdote. Luego su cuerpo, ¿qué hace? Quema, todo, quema. Desaparece. Pero ahora sacrificio vivo era, no debe morir, ¿verdad? ¿No? Si en vez de degollar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Usted cuerpo vivo viene esta mañana, cuerpo vivos, no muerto, no. ¿Están vivos o muertos ustedes? Algunos muerto vino, muerto. ¿Están vivos todos? Vine, ¿sí? Cuerpo vivos. Luego, ¿qué hacemos? Presentamos ante Dios. ¿En qué manera? Aunque no degollamos, pero nuestro adentro todos, saca, intestinos, grosuras, todo saca. ¿Qué saca? Nuestros deseos, vicios, rabia, nuestros planes, nuestras ideas, murmuraciones, enemigo, como sea, todo adentro. ¿Qué hacemos? Quemar era quemar, quemar. Quemando todos. Eso todo saca era. Finalmente se queda, ¿qué se queda?
¿Qué se queda? Ese piel, ¿quién lleva? Sacerdote lleva. Igual esta mañana, ¿cierto? Ese piel, ¿quién pone? Aquí ya diácono Jorge Yucura, ¿puede salir? Sí, ya, adelante por favor. Ya. Ya ese ponemos, ya ese grande parece. Sí, ese está, sí. Ya aquí. Ya aquí pones botoncito, ¿no? Botón. Entonces, hermano Henry vino al culto, ¿verdad? ¿No? Presenta ante Dios en el culto era. ¿Cómo sacrifica vivo, no? Su intestino era, su idea, su vicio, su deseo, sus planes, todo quema. Hablando, votar era votar. Amén, hermanos. Todo votar. Luego solamente se queda su piel, ¿no? ¿Quién puso? ¿Quién llevó? Sacerdote era. Esa mañana usted viene aquí culto, ¿sí? Presentáis sacrificio vivo era. Como fuera degollado, como fuera sacó todo intestinos, ya quemó, no existe. Amén, hermanos. Solamente ¿qué se queda? Ese piel de quién? ¿Ese de quién? Ah, ¿este de quién era? ¿Ese ropa de quién? Aquí está dueño, ¿no? ¿De quién es? Hermano Henry. Pero ¿quién ha puesto? Un diácono Jorge Yucura. Entonces, diácono Jorge Yucura anda, puede caminar allá. Luego ahí también diácono ahí pasan. Luego ya mirando allá delante público. Luego una vuelta. Ya, mira. ¿Y quién está andando? ¿Quién está andando? Henry está andando, hermano Henry. Diácono Jorge Yucra. ¿Con piel de quién? Claro, no podemos pelar desde su rostro todo, ¿cierto? Solo su ropa nomás sacó. Pero imagínense, ha puesto la piel de hermano Henry. Pero adentro, ¿quién? Diácono Jorge Yucra. Pasearon una vuelta, ¿cierto? ¿Quién entonces andando en la iglesia? Hermano Henry. Ya no era. No. Desde ahora, diácono. Con piel de hermano Henry. Cuando habla, puede hablar. Sí. Buenos días. No, bueno. Así, muy feliz por el saco. Muy lindo, muy grande. Desde ahí, ¿qué sale? Él habla. Piel de hermano Henry, pero ¿qué sale? Testimonio de diácono Jorge Yucra. Carácter de diácono Jorge Yucra. Deseo de diácono Jorge Yucra. No puede ver de uno de hermano Henry era. De uno. Él ya quemó, ya votó. Desde ahora, con el piel de hermano Henry, pero ¿qué vida lleva? La vida de diácono Jorge Yucra. Amén, hermanos. Sí, puede devolver ese. ya. Sí, gracias, eso. Ya, gracias, sí, puede, regresar ya. Ya, ¿entendieron, hermanos? Si Pablo pidió, ustedes sí entendieron la salvación, hermanos. Después de recibir la salvación, sí, por favor, ¿sí? Presente tu cuerpo, sacrificio, vivo, ¿sí? Vivo. Entonces usted todo quema, mi vicio, mi idea, mi manera, mis deseos,
Aún está usted esta mañana aquí, pero presentáis en esa manera. No existe nada, era nada, ni mi deseo, ni mi plan, ni mi odio, nada aquí. Solamente quedaría, ¿qué quedaría? En mi piel era mi piel, Andrés. Ese piel agarra era agarra. Dios, Jesucristo va a poner. Luego a través de nuestra piel, Jesucristo anda, era anda. Mi hogar, mi negocio, mi esposa, mis hijos. ¿Qué va a transmitir? Era? ¿Qué va a transmitir? ¿Qué va a transmitir? ¿Qué va a mostrar? Era, hermanos. Por favor, hermanos, presentéis tu cuerpo vivo era ante Dios, para que Dios agarra a nosotros a través de ustedes. Dios manifiesta, era. Jesucristo manifiesta. Mucha gente sufre, que todavía sigue deseo. Piensa que logrando ese deseo de la carne estarán felices, estarán felices, estarán contentos. Hermanos, ese engaño de Satanás. Amén. Por eso está pidiendo, no pidiendo, rogando, por favor. Ya basta, vida anterior. Ya entendieron la salvación. Como es Cristo nuestro dueño, el Señor. Ya versículo 2, ¿sí? Versículo 2. Ya no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no os conforméis a este siglo. No aprende de este siglo, hermano, no aprende. Ese siglo, ¿cómo está, hermanos? Muchos desean, ¿verdad? ¿No? Ese mundo disfrutar, vivir bien. Pero aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos. Que como ustedes desean, entiende, a este mundo vale la pena echar toda la fuerza, nuestros tiempos, nuestra energía, este mundo así, entiende, porque hay muchas diversiones, hay mucha felicidad, así muchas cosas. Pero entiendan peor, no aprende, dice, este siglo. Porque en ese siglo que no entiende, ¿por qué no aprende? ¿Sí? Hebreos, tiene Hebreos capítulo, vamos a ver. Usted tal vez tiene Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, 10 voy a leer. Hebreos capítulo 3, 10. A causa de lo cual me disguste contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Si aquí que dice ese siglo, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Dios no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Son pueblo de Israel, era Israel. Ese siglo también igualito era, ¿sí? No entiende. ¿Por qué así vivimos acá? ¿Por qué así llegamos a ese lugar? Y no entiende. ¿Por qué Dios está dirigiendo por el desierto? Finalmente llevar era un paraíso, la tierra de Canaán. Entonces vale la pena, poco de dificultades, poco de situaciones. Vale la pena era llegar la tierra bendita, la tierra Canaán. Pero pueblo de Israel, ¿por qué eso así está sucediendo? ¿Por qué Dios sacó a nosotros? Y Dios no entiende, es ver situación. Luego encerraron, endurecieron. Dios sacó para que fracasemos. Dios así dirigiendo que suframos. Ellos cerraron hacia Dios. Ellos, ¿qué dice? Era pagando en su corazón. ¿Qué quiere decir pagar, hermano? ¿Qué quiere decir pagar?
no sabe. Voy a ir a ese lado, voy a ir a otro lado. Se ha confundido. Satanás engañó. Se ha confundido. Eso es bueno, eso es bueno. Estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien. Vagando, sigue viviendo. Misma rutina, eso. Todo destruyeron sus vidas. Acá leyendo Hebreos capítulo 10, su pueblo de Israel. Romanos dice, era Pablo, no aprenden ese siglo no sabe cuál es el camino de Dios. Sin saber, pagándose, vive, solo vive. Trabajar, ganar, disfrutar, comer, más quiere. No le gusta pelea, discute, pelea. Sigue, vive. No aprende, dice, ese siglo. Luego, ¿qué hace? Transformaos, ¿verdad, hermanos? Transformamos. Entendemos verdaderamente la voluntad de Dios, el camino de Dios. Esta noche Pablo pidió, ¿verdad? ¿No? Presentemos nuestro cuerpo, sacrificio vivo. Amén, hermanos. Ya cuando salga de ese lugar, ¿cómo va a salir, hermanos? Ya ahí entrada voy a tener cuchillo, cada uno voy a degollar. ¿Así? Espiritualmente, aún, ¿sí? No degollando, todo botando, negando, ¿sí? Mis pensamientos, mis deseos, rabias, necesidad, todos. Solamente mi cuerpo deja a quién? A Jesús que agarre. Esta mañana cuando termine salga, por favor, rogamos. Sacrificio vivo. Dejar todos sus corazones. Solamente cuerpo vacío, ¿verdad? ¿No? Eso lleve, ¿sí? En Jesucristo. ¿Dónde vaya ustedes? ¿Dónde estudia? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde viaja? ¿Dónde come? Ahí Jesucristo va a manifestar, ¿no? A través de ustedes. Un día, el pastor nos compartió. En selva vivía un león. En misma selva vivía un conejo. Conejo muy feliz era. Feliz, contento. Pero cuando el león aparece, quebra todo, tiembla, lleno de miedos. Buscar, escapar. Entonces, mientras viviendo en el mismo lugar con león, ese conejo, un tiempo feliz, contento. Pero, león aparece, ya se quebra todo ambiente, tiembla, miedos, siempre escapa. Pero un día, león agarró, luego su diente rompió su hueso, todos quebrando y metió poco a poco a su boca. Entonces el conejo lloraba, sálvame, yo quiero vivir. Pero el león quiere dejar, más fuerte, hueso todo se quebró, su brazo, su pierna, su cuerpo, hasta su cabeza, todo quebró y metió, tragando, entró un estómago. ¿Estómago qué hace? Digiere, todo absorbió, desapareció el conejo. Pero qué raro era. Después de ser comido por león, ese conejo, qué raro era. El león camina en selva, misma selva. Pero ahí ese león vio, ¿qué vio? Conejos. Dentro del león, conejo dice, amigo, yo soy conejo. Compañero, ¿qué está haciendo? Pero otro compañero, ¿qué está haciendo? Orinando, corriendo. ¡Hey, amigo, no corre, mío! Pero el león no considera. Considera, león era. Y grande, poderoso. Y corre. Entonces ese conejo, amigo, no escapa, mío. Antes juntos jugamos. Juntos sí jugamos, juntos nadamos, juntos jugamos fútbol. ¿No me recuerda? Otro amigo, conejo, ¿qué responde? Sigue orinando ya, corriendo. No puede responder.
escapa. Muchos cristianos, hermanos, ¿sí? Conejo era, conejo. Yo he hecho toda mi vida para el Evangelio. Yo he hecho toda mi vida para el Señor. Va a fracasar, dice. Va a perder mi vida. Tiembla. Lo que hace era, no quiere unirse. Luego mi vida aparte como conejo. No hay situación feliz, era, contento. Pero cuando aparece, pierde todo. Miedos, ahí vive. Hermano, ese león comió. ¿Qué comió? Conejo era. Luego absorbió, se unió. Ha sido uno. ¿Qué han sido? Uno era uno. Hermano, esta mañana Satanás engaña era. No se une, no vive para el Señor. Vive para tu deseo, vive para tu vida. Luego hace separar. Da miedo. Pero esa mañana se uniendo. ¿Cómo se une? ¿Cómo se une? Ese conejo, ¿cómo se unió? Entró a la boca de león era. Entró, agarró, rompió, todo absorbió, desapareció, era figura de conejo. 100% absorbió en el cuerpo de león era. Si ahora no vive más conejo, vive era. ¿Cómo vive? León vive era. Es cierto. Entonces ya, amigo, ven. Amigo, ¿puede venir? Antes me pegaste ese maldito. Entonces, amigo, perdóneme, Leo Jacob. Ven, enemigo Satanás, antes me engañó. Sí, ahora diferente. Por nombre del Señor, fuera. Señor, todo puede hacer. Amén, hermanos. Amén. Esta mañana, ustedes, ¿verdad? ¿No? Cuando salga, todo bote. Solamente entrega. Jesucristo era. En Jesucristo, viviendo Dios, Jesucristo va a trabajar, usar a su vida. Luego aquí en nuestra ciudad, La Paz, nosotros conquistamos. Ay, Pastor Andrés, muy malo, ¿cómo va a conquistar nuestro país? Todo cubrimos, ¿no? Por el Evangelio. Entonces, todas las personas, todos van a vivir felizmente, ¿no? Con esta salvación. Esa mañana hasta aquí compartimos. Anuncio, hermanos, ¿sí? Anuncio. O más importante anuncio, ¿no? Era domingo pasado, hablamos. Pero antes de anunciar, por favor. Y hoy día también llegaron primera vez aquí a nuestra iglesia, hermanos. Primera vez. O también fue invitados. Levanten las manos. A primera vez, ¿no? Entonces puede levantar, por favor, que conozcan, ¿no? Los hermanos. Puede levantar de pie, ¿no? Sí. Ya, sí. Aplauso, ¿no? Ya, sí. Sí, gracias. Muy guapo, ¿no? Muy guapo. Más guapo que yo, ¿cierto? Entonces cuando pasando pueden saludar, compartir la palabra de Dios. Entonces nosotros preparamos, ¿no? Aula del Evangelio, hermanos, aula del Evangelio. Escuchando tal vez tiene dudas, no puede entender, ahí brevemente puede preguntar, ¿no? Para que entienda más. Luego Dios también trabaje en su vida para que Dios bendiga también su vida. Y preparamos aula del Evangelio, puede ayudar los hermanos. Entonces evangelista Emilio, ¿no? Va a compartir, sí, está bien. Sí. Creo que no hay espacio, dice, disculpe, ¿sí? Terminando, así poco a poco movemos, ¿no? Entonces, y anuncio, ¿cómo hablamos, no? Hace tiempo hablamos. Entonces, tesorero también poco puede preparar, ¿no? Diácono. Como en la mañana, no mostrar el cuadro, solo explicar. La reunión con dueño. Esta semana que ha pasado, hubo reunión con dueño del terreno. Luego su madre también llegó. Brevemente puede explicar esa reunión que hablamos, ¿no? Entonces nosotros pensamos, ¿no? Desde ahora, un mes después, queremos hacer el contrato y firmar. Después de un mes, puede ser 12 de junio.
la fecha tentativa, hermano. ¿Qué fecha es? Sí, 12 de junio, más o menos, ¿no? Esa fecha, haciendo contrato, firmando. Luego, y siguiente día, empezaremos a trasladar aquí, iglesia anticrético, luego también allá de casa pastoral, ¿no? Luego aquí abajo depósito, ¿no? Guardábamos, ¿no? Todo, una vez todo va a llevar, allá va a quedarse. Luego mi familia, los seminaristas, los voluntarios que viven en la iglesia, una vez todo va a llevar allá va a vivir. Entonces con dueño, con su madre, en esa reunión así quedamos. Entonces un mes será, pues esta semana visitaremos, chequear ese lugar, ¿no? Donde va a ser casa pastoral, donde va a ubicar, ¿no? Hospedarse los seminaristas, todos. Luego también deseamos, ¿no? Recibir más voluntarios de mucha ciudad, ¿no? Provincias, deseaban enviar sus hijos que aprendan, pero aquí por el espacio nosotros ya no queríamos, pero cuando traslada, más va a ingresar. Luego el mes de junio también va a lanzar convocatoria de nuevos seminaristas. Entonces ahí va a ingresar nivel nacionalmente. Creo que ahí, ¿no? Dios va a trabajar, bendecir. Entonces eso esta semana, luego informaremos a los hermanos. Entonces los hermanos, ¿cómo quedamos? Tal vez mirando el monto muy elevado, no pensamos bien, ¿sí? Pero como aquí los hermanos, 300 hermanos, pero mucho más será, mucho más. Entonces esta mañana por la fe, mismo corazón, confiando en el Señor, nosotros avanzamos. Por eso mínimo para tener nuestra propia iglesia, ahí tener escuela, esto para evangelizar. Nosotros consideramos aún mucha necesidad cada uno, pero por lo menos, ¿sí? Sueldo mínimo de acá Bolivia, 30% pensamos. Sueldo mínimo 30%, así por la fe, decidiendo ese monto yo haré mensual, como 700 bolivianos. Aunque no es un monto muy alto, tampoco no es bajo, pero todos hermanos decidir están de acuerdo ante Dios. Yo también participaré, veré la obra de Dios. Luego en ese nuevo lugar, mis familias, mis amigos, invitando que escuche el Evangelio. También más adelante, no sé hasta dónde Dios va a permitir, hasta nuestros hijos en ese lugar, de ahí aprendiendo muy bien, llevando la vida de creencia, vale la pena nosotros pensamos echar, decidir. Por eso ahí nosotros hablamos un poco, ¿no? Aquí, diácono Jorge Parado, tesorero, ¿no? De la iglesia. Por eso brevemente va a explicar un resumen cómo hemos quedado. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Buenas tardes, hermanos. El día jueves en la tarde, por la gracia de Dios, hemos recibido la visita del señor Pablo y su señora madre, ¿no? Para conversar respecto a la compra del inmueble que está ubicado en Achachicala. Pero más antes nosotros habíamos tenido una reunión con pastor donde ya hemos recibido su corazón, ya se decidió la compra, ¿no? Hemos decidido ya la compra del inmueble, no que todavía estamos consultando, ya hemos decidido. Entonces a través de la ayuda de Dios nosotros queremos avanzar. Bueno, inicialmente hemos hablado con el señor Pablo, nosotros queremos dar los $330,000 como el 30% para poder ingresar y poder vivir ya allá, ¿no? Poder hacer nuestros cultos allá. Pero para eso nos faltan nosotros $37,000, ¿sí? Nosotros hemos quedado hasta los primeros días hasta mediados de junio completar estos 330,000. Completando nosotros vamos a entrar. Pero el señor Pablo nos indicaba, ¿no? Que el lugar donde nosotros hemos hecho el culto, conocemos, ¿no? Conocen también ustedes. Lo de arriba, eso nos quiere dar. Pero él hacía una observación. Ese lugar parece que no puede aguantar muchas personas. Entonces nosotros juntamente con el señor Pablo nos hemos comprometido a hacer un estudio, tal vez ver un estructurista y poder ver, ¿no? Si eso va a aguantar. Pero ya el señor Pablo
va a empezar a desarmar su maquinaria que tiene. Su maquinaria que tiene no es fácil de poder transportar, por lo menos él va a necesitar unos 3 a 4 meses para desarmar. Pero nosotros hasta eso, como vamos a dar ya los 330, vamos a ingresar. Y todo ese bloque de adelante vamos a estar ya viviendo ahí, ¿no? Entonces, lo que dice el señor Pablo es que después de haber dado los 330,000, él quiere el 50%, que se dé 550,000, ¿no? A partir del momento en que nosotros firmemos y entreguemos el 30%, nosotros vamos a tener 6 meses, ¿sí?, para poder reunir los otros 20%. Reuniendo esos otros 20%, nosotros entregamos, ya tendríamos la mitad de la compra del inmueble, o sea, los $550,000. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que él viendo que desaloje a la persona que vive también ahí, y ya el recorriendo nos tiene que entregar el salón de abajo también, ¿sí? Entregándonos el salón de abajo, que es grande, ya nosotros vamos a adecuar nuestros cultos ahí, nuestras actividades, ¿no? Nosotros queremos así avanzar. Después de haber entregado la mitad del precio, los 550,000, vamos a tener un año para poder completar los otros 550,000. Nosotros queremos pedir a los hermanos oración, mucha oración, porque realmente queremos que legalmente los abogados se puedan reunir juntamente con la directiva y la familia, y poder ver esa parte, ¿no? Y tener un contrato bien, un contrato que tampoco nosotros nos hagan daño, ni nosotros hacer daño a esa familia, ¿no? Entonces, legalmente sea bien redactado y podamos realizar la firma de ese contrato, pero también viendo que el señor Pablo cumpla a la entrega de este inmueble. Queremos así pedirles, hermano, que ustedes saben que la oración es lo más precioso que Dios escucha de nuestros corazones. Por eso es importante que nosotros tengamos un corazón humilde y podamos pedir al Señor que nos ayude en esta compra, ¿no? Solamente a Él nomás podemos recurrir. Por eso es que a partir de hoy nosotros tendremos una mesa ahí afuera donde podamos recibir, digamos, algunas dudas a algunos hermanos que tienen, podamos explicarles, explicándoles las dudas, podamos avanzar. También pueden utilizar también el alfolí, donde hay sobres también de color limón, y si pueden también usan los blancos, pero donde pongan su nombre y pongan ahí el monto que va a estar. Entonces pongan su nombre e indiquen que es la ofrenda del mes, que es como dijo el pastor, $100 o 700 bolivianos, ¿sí? Nosotros estamos ya en campaña a partir de lo que hemos recibido ya la guía del pastor Limi Chula a través del pastor Andrés. Entonces ya se ha decidido, y nosotros solamente tenemos que mirar hacia adelante, ¿sí? No mirar hacia atrás. Si vamos a mirar hacia atrás y nos va a engañar Satanás, otra vuelta, como dijo el pastor, vamos a empezar a murmurar, vamos a empezar a chismear, como se dice, y no vamos a poder avanzar. Necesitamos que se une el corazón de la iglesia, porque ya es tiempo de que podamos avanzar, de que podamos tener un lugar grande donde realmente nos podamos congregar y podamos recibir también a muchos invitados, a muchos familiares. Espero que, hermanos, en este tiempo, todos los días puedan estar orando por esta compra. Sabemos que Dios va a trabajar y sabemos que Dios hace la obra perfecta. Él va a cumplir, nosotros solamente tenemos que tener ese corazón de creer en su palabra. Muchas gracias, hermano. Sí. Sí, o tal vez video preparó del terreno. Sí, ustedes pueden entender, y en el principio, como su hijo, su madre, poco cerrado era, porque durante 1 año y 8 meses conversamos. Imagínense, 1 año y 8 meses. Una señora de su inmobiliaria nos dice, 1 año y 8 meses sí ya arrancaría, ya usted compraría, ¿sí? Ahí explicaba. Pero nosotros mirando situaciones difíciles, montos muy altos, entonces ahí pasamos
Pero esta vez, si por la fe, ¿verdad? ¿No? Por la fe. Aún se ve muy alto, pero como hablamos, ¿no? Cada uno, si solo decidir si esa parte me corresponde. Entonces, ese todo podemos hacer, ¿sí? Sí, uno para ese monto grande, pero para cada uno, como 30% de sueldo mínimo, decidir ofrenda decidida. Entonces Dios sí o sí va a dar. Luego, en nuevo lugar queremos hacer, predicar el evangelio para todos. Entonces el video está, sí, ya puede ver, ¿no? Todavía algunos no conocen, a través de ese video pueden conocer qué lugar queremos comprar. Usted creo que conoce zona fábrica, ¿no? A Chachicala. Entonces Dios nos mostró, muchas veces por nuestro corazón no hemos decidido, desde mi persona, pero ahí escuchando la palabra, estando Dios, ¿por qué nosotros no podemos? Dios va a ayudar. Ese lugar patio, ¿no? Mirando, varios hermanos pensaban ese patio, hacer, ¿qué vamos a hacer? Construir. Pero queremos hacer también colegio, era colegio. Como nuestros hijos puedan aprender internado de nivel Bolivia, todo puede llegar a aprender. Entonces la misión tenemos escuela de la música de Coro Gracias, tanto deseamos, ¿no? De Coro Gracias también que enseñe. O sea, ahí nosotros, ¿no? En ese lugar queremos hacer colegio, por eso ese cancha, ¿no? Patio, queremos hacer cancha también, sí o sí necesita. Entonces hasta ahí queremos hacer niños, ¿no? Fútbol, desde niños pequeños,
queremos tener muchos planes, ideas. Entonces los hermanos, como aunque hablamos mensual, como $100, 700 bolivianos, pero Dios da, depende, ¿sí? Puede hacer más, depende de corazón, no hay problema, pero sí o sí 30% de esa parte, sí, confirmando, decidiendo, luego en la mesa pondremos a entrada cualquier cosa, preguntando y consultando. Luego, si quiere recibir también alguna nota, porque yo, si estoy ante Dios uno a uno, todo haciendo. Por eso, los hermanos también desean como algunas notas y recibir con tesorero, nosotros todo organizamos. Durante un mes, ordenando, informaremos luego. Pronto, ¿no? Ese lugar, nosotros queremos hacer eventos y cultos. ¿Está bien, hermano, todos? Sí. Luego, cualquier dudas, preguntas, también pregunten, no hay problema, ¿sí? Y a sus guías de zonas pueden preguntar, luego hace llegar. Luego, otro anuncio. Gran campaña evangelística tenemos, ¿no? Desde hoy día, ¿no? Desde la noche, Montero, 14, 15 Montero, está en una iglesia, conferencia para la familia, mi esposa, ¿no? Misionera Luz. Luego mi persona es CLF en otra iglesia. Luego lunes tenemos San Germán, una provincia, las autoridades, todo está para dar la conferencia de educación del intelecto. Luego Montero también, las autoridades de Montero, también educación del intelecto, ¿sí? Mi persona, ¿no? Y luego desde 16, 17 el seminario bíblico, ¿no? En Santa Cruz. Ahí también, ¿no? CLF, la universidad de conferencia hasta la cárcel, hay, ¿no? Varios eventos. Terminando Santa Cruz, 18 hasta 20, Cochabamba. Cochabamba también igual en la universidad, en otra iglesia, CLF, luego seminario bíblico. Hasta educación para la familia, ¿no? Pido sus oraciones. Ciudad de La Paz cambiaremos la fecha después de trasladar a Chachicala. En ese lugar hacemos, ¿no? Gran campaña evangelística. ¿Está bien, hermanos? Entonces casi fin de junio, ¿no? Última semana de junio puede ser. Ahí queremos hacer gran campaña evangelística, que conozcan, ¿no? Nuestra iglesia, ahí queremos predicar, nuestra familia, todos. Pido oraciones. Y luego también agasajo por el Día de Madre, 27 de mayo, sábado. Por eso pronto también avisaremos, ¿no? Informaremos en qué lugar, cómo queremos hacer. Toda la Madre de La Paz queremos invitar. ¿Sí? Estamos buscando un lugar grande afuera. ¿Sí? Entonces, recibiendo auspicio, queremos organizar bien para agradecer, ¿no? Nuestra madre. ¿Está bien las madres? Más que todo las madres les gusta. Ese día los maridos servimos, ¿no? ¿Está bien? Aunque servir, pero nosotros también recibimos juntos, no se preocupe, ¿sí? Porque son uno, ¿no? Matrimonios. Sí, está bien esta mañana, y como explicamos, más importante de compra del terreno es, eso Dios sí o sí va a ayudar. Luego, en Bolivia, ahí teniendo nuestra sede propia, ese camino del evangelio va a abrir más grande todo Bolivia. Por eso, toda la iglesia de Bolivia estamos orando. También va a apoyar, juntos avanzamos. Por eso desde lunes mañana hasta jueves, lunes al jueves, en ese lugar en la iglesia haremos culto de oración. Necesitan, ¿no? Los hermanos unir, oramos juntos. Sí, amén, hermanos. ¿Desde cuándo? Desde mañana 7:30 de la noche hasta jueves, el jueves. El viernes tenemos reunión zonal, por eso lunes al jueves tenemos reunión, culto de oración en ese lugar. Los hermanos transmitiendo a los hermanos juntos, oramos. Orando Dios va a abrir, luego sí o sí va a comprar ese lugar, nosotros creemos. No hay más anuncio, hermanos. No hay más, ¿no? Sí, está bien. Luego mostramos ese lugar. ¿Sí? Ahora estamos preparando Campamento Mundial de Corea. ¿Sí? 16 de julio este año hasta 23 de julio, una semana. Por eso los hermanos ahora están
inscribiendo, ¿no? Los hermanos de esta pizza de Corea, luego por el vuelo, ¿no? Pasaje. Entonces, ahora también estamos invitando a las autoridades. Entonces, justo el año 2025 va a realizar, ya confirmado, ¿no? Campamento mundial en Bolivia. ¿O no está bien? ¿O no quiere realizar? ¿O cancelaremos, no? Ya 2025, campamento mundial en Sucre. ¿Está bien? ¿O no aplaude? Estoy obligando, parece, ¿no? Estoy obligando. 2025, enero. La fecha tentativa es 20, 21, 22, 23, 4 días. Sí, luego 4 noches en polideportivo entre 8.000 personas. Hay 4 noches de concierto con coro Gracia, ¿sí? Hay con ciudadanos todos. Luego un lugar de gobierno muy hermoso era. Ahí va a realizar el campamento mundial diferente, educación de intelectuales, CLF, en mismo lugar. Luego en la tarde en el patio más de 100 estanes, imagínense, más de 100 estanes, más de 100 países culturales va a mostrar ahí. Imagínense 100 estanes, luego 100 países culturales, eso va a mostrar. Entonces un trabajo muy grande, ¿no? ¿Sí? El gobierno está hablando 3.000 participantes, 3.000, ¿sí? Por eso Centroamérica y Sudamérica, todos los misioneros reunimos, ya distribuimos trabajo ya nosotros. Entonces desde Centroamérica los ministros, misioneros ya están trabajando, primeramente proyecto todo armando, eso va a presentar. Luego Pastor Pablo Sin, esta semana que viene, jueves va a ir a Corea. En Corea está haciendo la gira de campaña evangelística con el Pastor Spa. Ahí va a presentar el Pastor Spa. Luego va a trabajar. Trabajando desde este año, agosto, va a ingresar los coordinadores de Corea de diferentes países. Luego, 2025 realiza campamento. Un día queremos invitar Pastor Spa a La Paz. Eso hablamos, ¿no? Eso estamos, un sueño muy grande. Pastor Spa un día va a llegar aquí en La Paz, inaugurar esa iglesia, ¿no? Estamos comprando, a inaugurar con Pastor Spa. Sí, entonces ese es un proyecto. Sí. Sí. Sí, no olvide hermanos, si Dios le gusta, si voluntad de Dios, Dios sí o sí va a cumplir, Dios va a ayudar. Nosotros unimos este corazón. Luego, Dios va a usar a ustedes, nosotros. Luego, todos los hermanos reciben la bendición de Dios. Esta mañana está aquí, orando terminamos. Dios Padre, muchas gracias. Pablo habló a los hermanos que están en Roma. Ellos un tiempo vivían según su deseo, luego su manera, pero encontrando el Señor Jesucristo, entendió la salvación. Recibió era, somos hijos de Dios, justo por la gracia del Señor Jesucristo. Después de entender la salvación, Pablo está rogando a los hermanos que están en Roma, igual en Bolivia, en La Paz, hermanos, rogamos, presentéis como nuestros cuerpos, sacrificio vivo era ante Dios. Ahí negando, votando nuestros pensamientos, conocimientos, nuestras maneras, planes, todo vaciando. Luego ese cuerpo entregar en la mano de Jesucristo. Jesucristo, nuestro cuerpo va a poner. Luego aparentemente Andrés, los hermanos andarán en la ciudad de La Paz, en su negocio, en la calle, en los restaurantes, en su hogar, también en el colegio, en diferentes lugares. La apariencia es nosotros, pero adentro nuestro Señor Jesucristo va a manifestar. Use a nosotros, todos los hermanos que están en ese lugar. Bendice nuestro país Bolivia. Necesita mucha gente conocer ese amor del Señor Jesucristo. Aunque nosotros ofrendamos, entregamos algo, pero es insignificante para Dios. Dios Padre, recibe nuestro cuerpo,
nuestra vida. No queremos vivir como antes. Ahora usted es nuestro dueño, use según tu voluntad, según tu corazón. Dios Padre, nosotros pronto trasladaremos. En ese lugar nosotros veremos la gloria de Dios. También nuestros sueños, su siervo llegará. Ahí compartir en esa iglesia inaugurándose, bendeciendo a todos los hermanos, a nuestra ciudad, La Paz y Bolivia. En gran manera Dios va a trabajar. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si terminando, reunión grupal.